Dios les bendiga. Sí, Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno estar aquí hoy nuevamente, pudiendo exponer la palabra de Dios. Espero que sea el Señor dándome sabiduría y que pueda explicar bien, que pueda darme a expresar bien y que ustedes puedan recibir aquello que el Señor también administró en mi vida estas semanas. Digo estas semanas porque, como lo dijo el pastor, un punto que había quedado de la semana pasada. Yo prediqué la semana pasada de lo que necesita la iglesia, lo que necesita la iglesia hoy en día. Y hablé de 2 puntos. El primero fue el amor fraternal. Y quiero traer a memoria algunos puntos de lo que estuve diciendo yo ese día, lo que estuve predicando ese día. Y hablamos algo acerca sobre, en 1 Corintios, capítulo 12, Dios habla sobre los dones, se habla sobre los dones. Pero inmediatamente en el capítulo 13 se habla del amor y le dice que si no tenemos amor, de nada sirve, que somos como cualquier instrumento. Entonces, si nosotros estamos aquí en la iglesia y no nos mueve el amor, prácticamente somos un instrumento más en este salón. El amor es fraternal. Efesios 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ese fue un punto que dijimos. Aquí nosotros nos llamamos hermanos como cristianos, pero la Biblia nos dice que somos familia. No es solamente un cliché de decirnos hermanos porque son los que van a la iglesia. No, la Biblia dice que usted y yo somos familia. Somos limpiados. Primera de Pedro 1:22 dice que habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros. O sea, hermano, usted y yo, si fuimos limpiados por el Evangelio, somos llamados a amar. Si fuimos lavados y purificados, tenemos la capacidad de amar. Con el amor nosotros impactaremos al mundo. La cara que nosotros le damos al mundo no es lo que usted y yo hacemos aquí, porque el mundo no sabe lo que usted y yo hacemos dentro de la iglesia. Quizás por fuera están pasando personas y ni saben que hay una iglesia cristiana aquí en un salón pequeño detrás del templo que tenemos al lado. El testimonio que yo le vamos a dar al mundo es el amor. Tercera de Juan, capítulo 1, 5 y 6 dice: amado, este es Juan hablándole al siervo Gallo: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. La gente va a testificar de nosotros por el amor. Y Jesús también dice que cómo nos conocerá el mundo, o cómo el mundo sabrá que nosotros somos cristianos. Jesús dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Versículo 35, en esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. El mundo va a saber que nosotros somos discípulos de Cristo si hay amor en nosotros. Y ese fue el primer punto. Y el segundo punto, que fue donde nos extendimos un poco más, fue cuando hablamos acerca de permanecer en la doctrina de Cristo. Y este punto tiene mucho que ver con el tercer punto. El pastor habló algo sobre los pastores. Y quiero hacer como un puente entre esto que vamos a hablar de la doctrina, de la sana doctrina. La semana pasada hablamos mucho de eso, pero para poder resumir un poco, la sana doctrina se encuentra aquí en la Biblia. Yo dije esa semana que si hay alguien que se para en un púlpito y no predica lo que está en la Biblia, no está predicando la sana doctrina, está predicando otra doctrina. Y la Biblia nos llama, aunque suene feo, la Biblia nos dice que hay doctrina de hombres y doctrinas de demonios y la sana doctrina. Y yo decía algo como que si el pastor o el predicador que se para aquí, más que pastor, es un coach motivacional, hermano, y aunque parezca mentira, hay iglesias que así parecen, que parecen de autoayuda. El pastor también la semana pasada
hizo hincapié en algo que yo dije también. Si la palabra a nosotros no nos redarguye, si la palabra a nosotros no nos mueve a cambiar, si cuando nosotros salimos de aquí no salimos conmovidos con la palabra, si nosotros de aquí no salimos con una idea de decir, Señor, yo tengo que cambiar algo en mi vida, también es algo al que hay que tener un poco de preocupación si la palabra no me está haciendo cambiar, si la palabra a mí no me está haciendo reflexionar. Pablo le dice a Timoteo, vamos a estar hablando mucho en estas dos cartas, en primera y segunda de Timoteo. Pablo le dice a Timoteo en capítulo 4, versículo 12, que prediquen la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo insta a Timoteo a predicar la doctrina. Y es lo mismo que le pide a Tito más adelante. Hablaba también que hay hombres que hoy en día se exaltan más que al propio Jesucristo. Hay predicaciones que son basadas en hombres, en testigos. Hay personas que, amén, el Señor ha hecho algo con nosotros, pero es un testimonio constante de su vida, es un testimonio constante de lo que han hecho, es un testimonio, y es un peligro porque se empieza a exaltar el hombre en vez de exaltar a Jesús. Si predicamos la palabra de verdad, seremos buenos ministros. Primera de Timoteo 4 y 6 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse si se toma con acción de gracia, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. El crecimiento espiritual, una buena doctrina da un crecimiento espiritual. Judas 1:3, o Judas, el único capítulo, en el versículo 3 dice que contendamos por la fe. Que contendamos por la fe. Y este contender no es pelear, sino es defender lo que creemos, defender la palabra. La sana doctrina es importante para que no estemos engañados, también dijimos ese día. Efesios 4, 14 y 15 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. Hermano, hay quien conoce o ha escuchado esta palabra, trotamundos. Hay trotamundos de iglesia que no han recibido la palabra de verdad y un día están en un lado, un día están en el otro. Y no hablo de visitar, hablo de personas que no siguen una doctrina o no siguen lo que creen en Jesús fielmente a lo largo de su vida, sino que están como probando, como si fuera como cuando estamos probando un trabajo. Voy a ver si me resulta, voy a ver si me gusta. Si Cristo no es la cabeza de la iglesia, ojo. Pero vendrá tiempo donde no se va a predicar la sana doctrina, dice Timoteo 2 también. 4, 3 y 5 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias tendencias. Quiere decir que no habrá temor de predicar cualquier cosa en el púlpito. La Biblia nos dice que llegará un tiempo donde predicadores se pararán en un púlpito y no les importará predicar cualquier cosa aquí. Y terminando ese punto dije algo que en Apocalipsis capítulo 2, algo que el Señor le escribe a las 7 iglesias, que algo común que les dice, o el punto en común en lo que Él, digámoslo de una forma, alaba de la iglesia o le reprocha a la iglesia, es lo que se enseñó en la iglesia. Si hay algo que el Señor va a demandar de esta iglesia cuando Él vuelva, es qué se enseñó en la iglesia. Es qué dejaron que se enseñara en la iglesia. Él no va a reprochar ni cómo nos vestimos, ni cómo estamos aquí para predicar, ni cómo cantamos, ni el sonido que tengamos, o si
el lugar donde estamos está bonito. No, el Señor va a decirnos, o nos reprochará o nos dirá algo bueno de lo que se enseñó aquí. Y para que no sea solamente de palabras, vamos a Apocalipsis 2, versículo 2, dice: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Alaba esto de la iglesia de Éfeso. A la iglesia de Esmirna le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Versículo 14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que se enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Y así vemos esos versículos que nos muestran cómo el Señor reprocha algo de la iglesia, y es lo que se está enseñando en las iglesias. Entonces, para terminar con este punto y poder entrar al siguiente punto, que fue con el que nos quedamos, yo quiero hablarle un poco de la doctrina de los hombres. Y vamos allá a Juan 7, Evangelio según San Juan 7, 14 y 18. Vemos palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que nuestro espíritu necesita ser alimentado de la palabra de verdad. Es como nuestro cuerpo necesita ser alimentado con comida saludable. Y si, por ejemplo, yo quiero comprar pan o quiero comer pan, no voy a la carnicería, voy a la panadería. Y también al contrario, si quiero comer carne, voy a la carnicería y no voy a la panadería. Entonces, si yo quiero saber, comer el pan de vida, conocer a Jesús, saber cuál es la doctrina, saber cuál es el mandamiento que Él quiere para mí, necesito ir a la palabra y no a otro lado. Y vemos a personas que quieren seguir a Jesús, que quieren seguir lo que Él habla, pero no lo busca en la Biblia. Juan 7, 14 y 18, el versículo 14. Juan 7, 14. Dice: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. El Señor sube a la mitad de la fiesta. ¿Y qué enseñaba el Señor? ¿Qué creen ustedes que el Señor estaba enseñando? Estaba enseñando la palabra de Dios. Y las personas lo estaban escuchando. El versículo 15 dice: se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Hay personas que creen que para estar aquí en el púlpito tienen que tener títulos, tienen que haber estudiado. Sí, es verdad. El predicador tiene que instruirse en la palabra, predicar la palabra. Pero vemos personas como estos judíos que se maravillaban y decían: pero ¿cómo esta persona está hablando sin haber estudiado? Personas creen que el mayor requisito para estar predicando la palabra es haber estudiado, es tener títulos. Es tener títulos de teología. ¿Qué otros títulos podemos estudiar para predicar la palabra? Y son esos que pueden menospreciar a aquel que no tiene títulos para predicar algo. El versículo 16 dice: mi doctrina no es mía, sino de aquel de que me envió. Jesús no habló otra cosa sino palabra de Dios. Si hay iglesias o hay personas que se colocan sobre un púlpito para predicar la palabra y no es palabra de Dios,
Mira, hermano, que John está mal porque el mismo Jesús dijo que la doctrina no era ni de él, sino de Dios el que lo había enviado. Entonces una pregunta que surge es, ¿cuántos de los que enseñan hoy pueden decir, mi doctrina no es mía, sino del Señor? ¿Cuántos predicadores hoy en el mundo pueden decir, mi doctrina no es mía, sino doctrina de Dios? Si no es lo que Dios me ha dicho que diga. Por ejemplo, y yo sé que lo han escuchado, muchos enseñan teología de la prosperidad. Pueden decir con mente tranquila que eso es doctrina de Dios. Hay iglesias inmensas que la doctrina que los mueve es doctrina de prosperidad. ¿Qué es lo que se está enseñando en la iglesia? El cuarto versículo, Juan 7:17 dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. Esto es directamente para la iglesia, hermano, para usted y para mí, que somos miembros de esta congregación. El Señor es claro en decir que todo aquel que quiere hacer la voluntad de Dios debe saber si la doctrina es de Dios. ¿Y cómo sabemos si la doctrina es de Dios? Leyendo su palabra, buscando más del Señor a través de su palabra. Muchos dicen que quieren hacer la voluntad de Dios, pero vemos, están escuchando o predicando algo que está diferente a su palabra. El quinto versículo, 18, dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. No hay en él injusticia. Yo creo que esta palabra puede, digamos así, dejar a muchos predicadores hoy como que muy al desnudo, cuando se le puede decir a alguien, mira, el que busca su propia gloria, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Vemos, como les digo, hay muchas personas que buscan gloria por estar en un púlpito, quizás por lo que han pasado, se glorían porque son personas que quizás salieron de algo muy bajo y la gloria a Dios pasa a ser un segundo plano porque ahora los protagonistas vienen a ser ellos. Ahora una pregunta, hermano. ¿A qué voluntad nos estamos sujetando? ¿De qué nos estamos alimentando? ¿De qué nos estamos alimentando? No, aparte de aquí, de lo que escuchamos cada domingo, que estamos escuchando en nuestra casa, que era lo que yo decía el domingo. Hay que cuidar lo que decimos, hay que cuidar lo que hablamos, hay que cuidar lo que escuchamos, hay que cuidar lo que se está predicando y lo que podemos predicar a los demás. Entonces, como último punto, quiero estar leyendo en 1 de Timoteo 3, 14 y 15. Primera de Timoteos 3. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, viviente, columna y baluarte de la verdad. Hablaba yo con el pastor antes de entrar, antes de predicar, antes de empezar el servicio, y hablábamos que la carta, lo que le escribió Pablo a Timoteo y a Tito son cartas pastorales, cartas para el ministro, cartas hasta de consejos personales que le da cómo moverse en la iglesia un ministro de Dios, en este caso hablando de los pastores. Entonces Pablo tiene unas razones por las cuales escribe a Timoteo esta vez, y la razón número uno es porque Pablo se preocupa cómo Timoteo se maneja en la iglesia.
No hablando iglesia de 4 paredes. Yo creo que ya entendemos que la iglesia somos nosotros. Pablo se preocupa cómo Timoteo se está conduciendo, se está comportando dentro de la iglesia. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. La razón número 2 por la cual Pablo le escribe a Timoteo, lo vemos antes. En el capítulo 1, versículo 5. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Ahora le dice, el segundo propósito es el comportamiento en el mundo, porque dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de una buena conciencia, de cómo nosotros nos estamos manejando en la calle como cristianos o como ministros y delante de Dios, porque dice, y de fe no fingida. Entonces vemos cómo Pablo le dice a Timoteo, mira, yo me preocupo cómo te estás manejando en la iglesia, cómo estás en la calle y cómo está tu relación con Dios. Para poner un contexto, Timoteo estaba en Éfeso predicando la palabra. Timoteo era un joven alrededor de 30, 35 años, por lo menos, enfocado. Era una persona joven. Me pongo en sus zapatos porque la edad que tengo ahora. Y Éfeso, había una idolatría inmensa por la diosa pagana Diana o Artemisa. Imagínense un joven pastoreando una iglesia en medio de un pueblo tan idólatra que tenía que, una de las cosas que necesitaba reforzar o una de las cosas con la que necesitaba luchar Timoteo era contra un pueblo idólatra, un pueblo hereje. La labor de atender la iglesia que luchaba contra la idolatría. Por eso Pablo le enfatiza a Timoteo. Volvemos al capítulo 3, 4. Dice, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 y 4, perdón. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pablo le decía a Timoteo, mira, te ruego por favor que mires qué es lo que se está enseñando en la iglesia. Pablo necesita que Timoteo se oponga a la falsa enseñanza dentro de la iglesia. El problema de la iglesia es que no han atendido bien la ley, es que no hemos atendido bien la palabra de Dios. Entonces, como dije, estos son unos libros pastorales o que van dirigidos a los pastores. Y el tercer punto que iba a tocar ese día, donde nos quedamos, es lo que necesita la iglesia: obediencia a los pastores. Quiero poder concordar o que pueda unirse bien estos dos puntos, porque ¿quién es el que va a llevar la buena palabra a mí para que me la coma? La palabra sana, la palabra de verdad, es el pastor. Y como lo dije yo ese día, es común que un pastor se pueda sentir incómodo predicando palabras como esta, palabras como que obedece al pastor, porque quizás el hermano va a decir, ahora el pastor va a predicar de obedecer al pastor y desquitar. Yo sé que puede ser incómodo que el pastor predique esta palabra siendo el pastor. Entonces creo que es perfecto que alguien que no es el pastor diga. Por eso yo pido, hermanos, de verdad, hablar este punto con mucha reverencia y amor. Sobre todo ser objetivo. Yo no tenga un interés aparte, porque el pastor no me dijo, hijo, sigue predicando eso porque vas a predicar acerca del pastor. No.
porque esto en realidad está en la Biblia. Esto en realidad fue lo que yo leí la semana pasada, solamente no alcanzó el tiempo. Entonces esto no está siendo influenciado por nada, solamente está en la Biblia y fue lo que Dios ministró a mi vida la semana pasada. Pero nosotros como iglesia, la iglesia necesita traer a memoria estos maravillosos principios, como lo es obedecer a nuestro pastor. El púlpito no está hecho para hablar nuestras ideas propias. Lo digo nuevamente porque esto que voy a hablar no es mi idea, está en la Biblia. Hebreos 13, que fue el capítulo donde nos movimos pasado, puntos de esta predicación, habla de los deberes cristianos, de lo que nosotros debemos hacer como cristianos dentro de una iglesia. Y por eso le coloqué a la predicación lo que necesita la iglesia o lo que debe hacer la iglesia. Y hay más puntos, pero solamente tomé 3. El amor entre nosotros, sana doctrina, pastor. Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Solamente esa primera parte. Acordaos de vuestros pastores porque nos hablaron la palabra de Dios. Unas versiones dicen guía, pero al final, si usted lee una versión que diga que nos acordemos de nuestras guías, al final de ese mismo capítulo dice que saludemos a todos los pastores y a todos los santos. Hermano, esto no se trata de jerarquía, pero hay roles en la iglesia. No se trata de que alguien sea mayor que otro, pero hay roles que se cumplen y la palabra así lo dice. Entonces, aquí el escritor a los hebreos dice: salúdame a los pastores y a los santos. Entonces, enfatiza en 2 grupos de personas: el que ministra y aquel que es santo, o todos que somos santos. ¿Por qué dice pastores? En este caso nosotros podemos decir que son varios. Yo creo que, estoy seguro, el pastor necesita ayuda. El pastor no es Superman. El pastor es una persona. El pastor necesita ayuda. Así como usted y como yo, que podemos hacer cualquier cosa dentro de la iglesia cada domingo. Y todos sabemos lo que el pastor hace todos los domingos, porque nosotros comúnmente llegamos tempranos todos, o la gran mayoría, y nos vamos tarde cuando ya cerramos. Y vemos todo lo que se hace, todo lo que está detrás de este servicio, todo lo que está antes. Hay un trabajo. Y yo creo que el pastorear es agotador. Primero, pueden tener trabajo secular, familia. Prepara una palabra cada semana. Hermano, esto no es fácil. Ponerse uno a leer y tratar: Señor, dame la sabiduría para yo poder explicar este tema que tú tienes, que yo le di a la iglesia, y hacerlo todas las semanas, una predicación de 1 hora alrededor. Todas las semanas preparar, porque no es lo mismo hacer un devocional que yo lea y yo diga amén, Señor, y ore, a que, Señor, hazme preparar, dame sabiduría para preparar un estudio para poder nutrir a la iglesia. ¿Con qué? Con la palabra de verdad, con la sana doctrina que hemos estado hablando. Otro punto, que no todos lo hacen, pero en este caso en la iglesia sí: el pastor que busca a los hermanos, el pastor que necesita, que vela por las necesidades de la iglesia, que visita a los hermanos. El Señor aquí en la Biblia no nos está diciendo que nos acordemos de cualquier persona, nos está diciendo que nos acordemos de aquellos que hacen todo esto por nosotros. Y al final, todo esto, yo sé que físicamente es agotador, porque son seres humanos. Yo estoy seguro que si al pastor usted hoy domingo lo llama a las 9 de la noche con un problema, se coloca sus zapatos, se coloca su ropa y sale. Y eso termina siendo exhausto. Eso termina cansando. Hermano, usted que trabaja, que tiene full time,
Cuando es viernes y ya lleva más de 40 horas trabajadas, ya no quieres trabajar más la semana, ¿verdad? Necesita un día libre. Y ya esos últimos días como que nos rendimos casi. El pastorado, cuando entra en esa etapa de cansancio, igual es agotador, igual no se rinde, pero es una persona que sigue estando ahí estudiando la palabra de verdad para darnos la palabra de verdad. Y para venir aquí cada domingo, que yo sé que lo hace con todo el amor del mundo, así como lo hacemos nosotros, pero es un trabajo agotador. Hay personas que creen que los pastores trabajan poco. Y hay grupos que trabajan poco, de verdad. No todos los pastores trabajan. De verdad. Aquí hay que hacer de verdad, es un grupo. No quiero generalizar aquí. Pero el pastorado, y aparte, debe ser emocionalmente duro. Porque como el pastor, el pastorado en una iglesia tiene su familia es un combo que viene con problemas, viene con necesidades, viene con trabajo, y después llega un hermanito con las necesidades de él y con las necesidades de otro, y emocionalmente es cansado. Entonces vemos que físicamente es cansón y emocionalmente es cansón también, como decimos nosotros. Pero todo esto se lleva con amor, estoy seguro. Y cuando me toca predicar, hermano, te digo que no es fácil. Toca promedio cada mes, tiempos para predicar él 4 semanas, 5 semanas seguidas. Bárbara, yo también seguro que es así, igual lo que voy a decir. Esa semana se complica la cosa, hermano. Esa semana no me puedo sentar 2, 3 horas corridos para hacer algo. Siempre es algo que aparece en ese momento y tengo que cerrar y ponerme, porque es una lucha. Ahora imagínense hacer eso cada semana. ¿Por qué le digo que el pastor, como persona y como ministro, necesita ayuda de todos nosotros, como iglesia? Éxodo 16:8. Israel estaba en guerra contra Amalek. No lo vamos a buscar, solamente vamos a buscarlo. Éxodo, no sé si está ahí. Éxodo 16, versículo 8. Ejemplo de... Dijo... No, esto es... Éxodo 17, disculpe. 17. Guerra con Amalek. Entonces vino Amalek, peleó contra Israel en Refidín, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel. Pero usted sabe que cansa esto. Y cuando Moisés bajaba la mano, Israel perdía. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y lo pusieron debajo de él, lo sentaron. Se sentó sobre ella y Aarón y Hur sostenían sus manos. El pueblo de Israel prevalecía porque había un equipo con Moisés que le levantaba sus manos y le decía a Moisés: si cuando tú levantes las manos el pueblo vence y tú estás cansado, tranquilo que aquí te levantamos las manos y seguimos contigo. Es necesario un grupo en la iglesia. El pastor siempre ha dicho, o un dicho, yo creo que ya no lo dice mucho porque ayudamos, ¿verdad? De que él era o es el pastor orquesta, que hace todo. Pero a la larga, hermano, eso es cansón. No es conveniente que el pastor esté solo aquí. Es necesario que nos tengamos nuestra ayuda como... Ahora,
para seguir uniendo este punto con el otro. Lo más importante que el pastor hace, ¿qué es lo más importante que el pastor hace en esta iglesia por nosotros? O el pastor en una iglesia, es darnos la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Sí, la Biblia nos manda a obedecer a nuestros pastores, pero la Biblia también demanda de ellos que prediquen la palabra, insten a todo tiempo y fuera de tiempo, redarguyen, reprendan y que exhorten con toda paciencia y doctrina. Este es el ministro que busca a Dios. Este es el ministro que Dios está diciendo que imitemos. No aquellas personas que ponen palmadita en la espalda de que todo está bien. Este es que Hebreo nos dice que imitemos. Pablo dice, sé imitadores de mí como yo imito a Cristo. Ahora, si la primera tarea del ministro de Dios, del pastor, es predicar la palabra de verdad, la segunda es modelar un carácter bíblico con ejemplo que podamos imitar cada día. Aquí este versículo dice acordarse de los... Y no es, ay, yo me acordé el miércoles que estuvo de cumpleaños, voy a escribirle un mensaje. Ah, pastor, ¿qué está haciendo? No. Acordarse para mí aquí es traer a memoria todo lo que Él nos enseña de esa palabra de verdad que estamos hablando aquí en el púlpito cada día. La Biblia aquí dice, primero, acordado de los pastores, que usted pueda decir en su casa, cuando esté pasando por una dificultad, oye, me acuerdo lo que predicó el pastor en la iglesia. Me acuerdo lo que el pastor me dice a mí cuando viene aquí a la casa. Acuérdense de lo que se enseña aquí. Acuérdese lo que él estudia cada semana y ministra aquí. Traer a memoria todas sus palabras a nosotros. Yo creo que el pastor tiene derecho, digo espiritual por la Biblia y moral porque lo hace, de acordarnos de esos ejemplos a nuestra vida. Los pastores, la Biblia nos dice que son un regalo de Dios a nuestras vidas. ¿Y qué estamos haciendo nosotros pero a veces nosotros como niños, cuando les regalan algo, se cargan los regalos, los destruyen, no valoran. Como papá le dice, chacho, pero tú no valoras lo que te doy. Quizás Dios, cuando nosotros cargamos a nuestros pastores, dice como un padre a su hijo, pero estás dañando el regalo que te di. Jeremías 3:15 dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Los pastores son un regalo de Dios para nuestra vida. El pastor dice que Él se bendice con nuestra vida cuando nos ve aquí cada domingo, y Él también debe tener la plena seguridad que también bendice así nuestra vida. El pastor que Dios tiene, o el pastor que Dios nos da, tiene unas características. Mire, hermano, no todo hombre que se llame pastor es pastor. No todo hombre que preside una iglesia es pastor. Por eso necesitamos saber si su palabra y discernir entre lo bueno y lo malo. Vuelvo con lo de Apocalipsis, que dice que han probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y esto me lleva a un punto, hermano, si usted viene a una iglesia o fue una iglesia donde un pastor lo trató mal, donde, hermano, no fue un pastor, porque no todo aquel que es pastor es pastor. Es como aquel que en la calle
critica a los evangélicos por un evangélico, a los cristianos por un cristiano. Si algo pasó en tu vida, fue una persona que hizo algo. No fueron los pastores. La Biblia también dice, creo que en una de las de Timoteo, que salieron de ellos y se podrían parecer a ellos, pero no eran de ellos. Una característica de los pastores que nos habla Jeremías es conocimiento e inteligencia. El pastor va a apacentar con conocimiento de la palabra de verdad. Vuelvo a lo que dije hace rato, no es necesario tener un doctorado, un magíster para predicar la palabra, pero si hay algo que el pastor, si hay algo que el ministro de Dios debe procurar, es saber la palabra de verdad, conocer la palabra de verdad. Por más que digamos de que el pastorado no se estudia o no hay que estudiar para ser pastor, ok, pero debes conocer la palabra que predica. Hay muchos que no conocen la palabra que predican. Y vuelvo, acuérdense, tener presente todo lo que Él nos enseña y nos ha expuesto. Cuando llegue el día a día, recordar todo lo que se predica o tratar de traer a memoria lo que se predica. Hermano, no tiremos a basura. Vuelvo. El pastor, yo sé, porque yo también lo hago. Hermano, esto merece un esmero de buscar al Señor. Señor, ¿qué quieres que predique? Quizás en la semana no tuviste nada y el mismo viernes llega una palabra a tu vida y entre viernes y sábado hay que preparar un sermón. Es algo que tiene esmero. Hermano, no tire a la basura lo que con tanto esmero se prepara para que usted coma aquí. Traiga a memoria lo que aquí se predica, hermano. Anote, vea los videos en YouTube, vuelva a traer a memoria, porque es un arduo trabajo que lleva un esfuerzo, que quita tiempo en la semana. Ahora, el mismo versículo 7, la parte B dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Ahora ya aquí el escritor no nos manda a acordarnos, ahora nos dice, acuérdate y también imítalo. Pero, ¿por qué lo vas a imitar? Considerando cuál haya sido el resultado de su conducta. Es una persona que debe dar una buena conducta delante de la iglesia. Si volvemos a Timoteo, lo que Pablo le dice a Timoteo, mira, te estoy escribiendo porque si no te veo, me es necesario decirte que quiero saber cómo te estás comportando tú en medio de la iglesia. Es una persona que tiene una gran responsabilidad para que sea una persona que pueda ser imitada. Yo creo que aquí, si un pastor no muestra un resultado de conducta o de fe aceptable, es una persona que obviamente no es digna de admirar, no es digna de imitar, pero si es una persona que está dando frutos de fe y frutos con conducta, obviamente es fácil de imitar. Si usted ve una persona que tiene buena conducta y que su fe tiene frutos, qué difícil es de imitar a esa persona. Pero si vemos personas o vemos pastores que en la calle o al salir de aquí, porque detrás del púlpito pueden tener una cara, pero al salir son personas malhumoradas, son personas con mala conducta y que sus frutos de la fe no se ve, hermano, ¿qué ganas van a dar de imitar ese tipo de personas? Pero aquel que es digno de imitar por su fe y por su conducta, hermano, yo no creo que eso tenga mucho esfuerzo. No creo que no sea algo que tengamos que pensar. ¿Será que lo imito o no lo imito? Cuando es alguien que te da ejemplo. Un pastor no puede pedir lo que no enseña. Entonces yo creo que si está dando frutos de fe y frutos de conducta, yo creo que tiene el valor moral, el derecho moral y espiritual de decir, mira, imítenme a mí como lo dijo Pablo.
El pastor no debe bajar el ritmo por nosotros. Más bien nosotros debemos subir el nuestro. Lo digo de esta forma, él siempre está ahora con lo del devocional. Un ejemplo, él antes enviaba un audio semanal, digo un audio en forma de lectura, la lectura, ahora lo envía día a día. Entonces él, en vez de bajar y decir, no, ya yo no quiero seguir leyendo la semana porque ya hay hermanos, no, más bien sube el ritmo. Y nosotros no debemos esperar que el pastor se ponga por debajo para que nosotros podamos llegar. Él debe instarnos a más, seguir adelante para nosotros poder crecer. Tenemos un llamado de Dios a esto y es imitarlo, traer a memoria. Y esto es una que yo le quiero pedir, pastor, por favor, no baje la vara, también súbala para que nosotros podamos seguir creciendo. No la baje, súbala, manténgala, que nosotros podamos ver, imitar a alguien que se supera cada día a día y más en la palabra de Dios y en su vida y en cada aspecto. Entonces Dios nos dice, acuérdate, imita, pero el versículo 17 vuelve con los pastores y dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Hermano, nosotros debemos aceptar autoridad en nuestra vida. El que busca peros a estos pasajes, hermano, es aquel que está buscando, ¿cuál es la palabra? El que coloca pero en estos pasajes es el que busca como justificar su estilo de vida. Aquel que busca peros en el de no congregarse. Cualquier persona que agarre un versículo y tan literalmente que dice obedecer a vuestros pastores, el que empieza a buscar peros a estos versículos es aquel que quiere justificar su forma de vida. Es aquel que quiere justificar porque no quiere obedecer al pastor. Ahora no es imitar, ahora es obedecer y sujetarse. Ellos sabían a quiénes obedecer y sujetarse, la iglesia. ¿Sí? Yo creo que si una persona se puede imitar, es porque es digna de imitar. Yo creo que también es fácil obedecer a una persona que nosotros queramos imitar. Cuando obedecemos lo que un pastor nos dice, obedecemos a la palabra de Dios. Siempre y cuando sea un pastor, como lo dice la palabra. Porque al fin y al cabo, si el pastor predica la palabra de Dios y yo obedezco al pastor, obedezco a Dios. Técnicamente, al obedecer al pastor, obedecemos a Dios, siempre y cuando sea una persona, como lo estábamos hablando ahorita, con conducta intachable, con frutos de fe. Y hay algo que es difícil aquí, que aparte de todo ese trabajo, dice, mire qué responsabilidad tan grande, velan por nuestras almas. ¿Cuándo un tirano va a velar por el alma de alguien? Velan por nuestras almas, están pendientes. La salvación sí es individual, pero ellos velan por nuestras almas. No es difícil obedecer a alguien que se preocupa por mi vida espiritual. A mí no me es difícil obedecer a alguien que se preocupa por mí. Qué responsabilidad tan grande. La última parte del versículo 17 dice, como quien han de dar cuenta. El pastor vela por nuestras almas como una persona que va a dar cuenta, dice la palabra de Dios. Qué tan grande responsabilidad tiene ese hombre. La salvación es de Dios, pero es una gran responsabilidad lo que tiene el pastor. Por eso Santiago dice que no nos hagamos maestros muchos, porque sabiendo que la condenación o la prueba o el juicio va a ser mayor. Pero usted sabe qué es lo difícil de esto para cualquier persona, es que todo eso ellos lo tienen que hacer con amor.
Ellos no pueden hacer eso como obligación de decir que llevo este ministerio y tengo que hacerlo. Hermano, volvemos al punto 1. Todo eso lo tienen que hacer con amor. Hermano, si no hay amor en todo esto que se hace, primero que no sirve de nada y segundo es, como él siempre lo puede decir, estamos perdiendo el tiempo. Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es de provecho. Después de todo lo que le dije, de tener su familia, tener sus propios problemas, hacerse muchas veces cargo de nuestros problemas, ayudarnos en cosas, hasta ponerse a arreglar los papeles de un carro que compramos sin poner mucho cuidado, todo lo que el pastor hace por nosotros, aún fuera de la iglesia. No es solamente aquí, es que nos demuestra su amor, nos demuestra su dedicación aún afuera. Los 7 días de la semana, 24/7. Él no es solo pastor solamente los domingos de 11 a 1 de la tarde y los viernes en el servicio de oración. No. Y a pesar de todo eso, la Biblia dice que lo hagan con alegría y sin quejarse. Y yo creo algo, hermano, que no hay nada mejor que un pastor feliz. Si el pastor está feliz, la iglesia está feliz, ¿verdad? Cuando llega aquí y se tire esas rectas, como se dice en béisbol, a 100 millas por hora, mire, salimos, pero cuando el pastor está feliz, nosotros estamos happy. Y cuando las cosas se hacen gozosos y felices, se hacen mejor. Cuando obedecemos, ellos se alegran. Y yo creo que es un ganar-ganar. Si nosotros, en vez de poner una carga al ministerio, aceptamos con alegría su ministerio. Ellos velan por nosotros y nosotros debemos responder con honra y obediencia. Ama a tus pastores, honra a tus pastores. Debemos tener discernimiento, como dije. No todo el que se para en un púlpito es pastor. No todo lo que nos ha pasado en la iglesia, en realidad nos lo ha hecho la iglesia. Personas inescrupulosas, lobos que se hacen pasar por ovejas. Pastor, seguiremos obedeciendo, seguiremos honrando, siempre y cuando la palabra esté en su palabra, la doctrina sea su doctrina. Deberes hacia los demás, 1 Timoteo 5:19. Contra un anciano no emitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Nosotros, como dice Timoteo aquí, no emitamos contra un anciano. No emitamos acusación contra alguien que tiene un rol en la iglesia. En este caso, hablando de los pastores. Pero dice, sino con 2 o 3 testigos. O sea, como digo, no es el que esté aquí parado por ser pastor es pastor, sino que si está haciendo las cosas mal, hay que poner parado. Y lo malo es que muchos en el mundo o en las iglesias no disciernen lo que se está predicando y no le pueden poner parado a esos pastores que están haciendo un mal trabajo. Casi para terminar, yo quiero poner un ejemplo con este vaso de agua. El ministerio del pastorado, espero poder explicar esto que el Señor está trayendo a mi mente. Es como este vaso de agua que no pesa nada según los ojos que se puedan ver. Usted puede decir, ese vaso no pesa nada. Pero Dios me está diciendo que no deje de derramar ni una sola gota de agua de este vaso. Y las personas en el mundo pueden decir, eso es muy fácil, lo tienes así y nunca se te va a caer. La cuestión no es que no se caiga el agua del vaso, la cuestión es la forma en que Dios me está pidiendo que yo sostenga el vaso. Si yo sostengo este vaso aquí, hermano, en 2 minutos yo dejo caer el vaso. Yo no sé si me estoy dando a entender la analogía, pero el pastorado, aunque las personas en el mundo crean que es muy fácil, que digan, ser pastor es muy fácil. ¿Han escuchado eso? Eso es solamente predicar,
agarran los diezmos, las ofrendas y solamente se paran una hora a la semana y ya, es muy fácil. Pero ellos están viendo el agua aquí. Mantén esto así horas para que veas cómo se te cansa el brazo, para que veas cómo empieza a temblar la mano, cómo se empieza a derramar el agua. Y eso es lo que la gente en el mundo no ve, la forma en que Dios pide el pastorado. La gente solo ve lo de afuera, la gente solamente ve las risas, la gente solamente ve, ay, el cafecito que nos tomamos, pero no ve todo el trabajo, todo el background que hay detrás del servicio, y más siendo pastor. Hechos 20, 28 y 30, casi para terminar. La gran responsabilidad de un pastor, hermano. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño de Dios santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, el cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Hermano, en este momento hay personas que se meten en las iglesias como lobos rapaces para destruir al rebaño. Y dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Y vuelvo y lo digo, hermano, no todo el que se para en un púlpito es pastor. Y aquí la Biblia nos dice que se levantarán en medio de las iglesias. Y el que a ti te haya pasado algo con una persona no fue un pastor, fue un hombre perverso que se levantó en una iglesia para arrastrar discípulos, lo dice la palabra. Pero mire la gran responsabilidad. Aquí alguien tiene un trabajo con un cargo de personas a cargo. Imagínense que llega alguien, un dueño de una empresa y te pone a ti de gerente para que cuides su capital, para que cuides sus intereses. Hermano, espiritualmente el Señor le dice a los pastores que los ha puesto para apacentar la iglesia del Señor, el cual él ganó por su propia sangre. No es lo que el Señor le dice a los pastores, mira, yo gané esto con mi sangre, te lo doy, cuídalo por favor. ¿Cuánta responsabilidad? Vuelvo con el ejemplo de un supervisor, de un gerente. Sentimos cuando estamos a cargo de personas. Imagínense un pastor que no es dinero, no son bienes, son personas que Cristo ganó por sus... Yo creo que esa es una responsabilidad muy grande, hermanos, que si usted me dice a mí, desearla es difícil. Y Pablo hace una exhortación en la carta a los tesalonicenses. Según de Tesalonicenses 3, 6, 9. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibiste de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino para darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Pablo estaba hablando a la iglesia de los tesalonicenses. Mira, les dimos un ejemplo que seguir. Apártense de toda esa gente que andan, que viven desordenados. Y Pablo dice, yo tenía el derecho de poder recibir su ayuda, pero yo quise dar mi ejemplo. Yo quiero que hoy estos 3 puntos que nosotros hablamos hoy, que pude traer, el amor, sana doctrina y la obediencia al pastor, lo podamos traer a la mente como lo dice Hebreos, que nos acordemos de esa enseñanza
y decir, Señor, gracias porque hay personas dentro de la iglesia que por amor se preocupan por mi vida, se preocupan por mi alma, estudian la palabra de verdad para darme comida sólida, como dice tu palabra, comida verdadera. Y que nosotros podamos entender estos 3 puntos como algo de gran importancia dentro de la iglesia. Yo creo que todos los puntos son importantes. Una iglesia que no es movida por el amor, hermano, no sirve. Una iglesia donde están como queriendo hacer golpes de estado. Hay iglesias, hermanos, que muchas veces viven así, con ganas de hacer un golpe de estado. Hermano, no funciona. Y una iglesia donde no se predique la verdad tampoco funciona. Que nosotros podamos salir de hoy aquí diciendo, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú me pides que como iglesia yo ame a mi hermano, yo pueda estudiar tu palabra de verdad y yo pueda obedecer a aquel que es digno de obedecer, imitar a aquel que es digno de imitar. Y gracias por las personas que has puesto en mi vida y en esta iglesia para ministrar tu palabra a nosotros. Así que, hermano, vamos a estar de pie, vamos a orar para terminar. Espero que haya sido de bendición de verdad estos puntos de su vida, que puedan traer a memoria todo esto que hemos estado hablando hoy. Y espero que la palabra hoy de verdad sea como una espada de doble filo. De verdad, que nos ayude la palabra a poder cambiar cosas en nuestra vida que estén mal. De estudiar la palabra de verdad, de tener discernimiento, de decirle, Señor, quiero aprender más de tu palabra, la palabra de verdad. Oremos. Gracias, Señor, por esta hora, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que me diste de predicar, Señor, de poder exponer tu palabra, Dios. Espero, Señor, que mis palabras hayan sido claras, Señor, así como yo lo entiendo, Señor. Y que mis hermanos hayan sido ministrados, Dios, como tú has estado ministrando mi vida, Señor. Señor, que de todas las cosas que necesita una iglesia para ser sana, Señor, que estos 3 puntos podamos llevárnoslos en nuestro corazón, Señor, y en nuestra mente, Padre. Y traer a memoria por todo eso. Que a mí me mueve el amor a mis hermanos al venir acá, Padre. Que ese amor, Dios, me ayude, Padre, a imitar y obedecer a aquellos hombres, Señor, que tú has colocado en nuestra vida como pastores, Señor, como líderes, Señor. Que, Padre, ese mismo amor, Señor, esa misma obediencia me lleve a mí a escudriñar tu palabra, Señor, a que sea la palabra verdadera, Señor, y no andar, Padre, por cualquier viento, Señor, de doctrina, como dice tu palabra, Señor. Ayúdame a poder afirmar mis pies, Señor, espiritualmente en las rocas, Señor, que es Cristo Jesús, Padre. Ayúdame, Señor, a poder discernir entre palabras tuyas, Señor, y palabras de hombre, Padre, porque quiero hacer tu voluntad, Padre. Como lo dice tu palabra en Juan, que tu Hijo amado Jesús dice que quiere hacer su voluntad, debe conocer, Señor, tu palabra. Ayúdame, Señor, a poder exaltarte más a ti, Señor, y menos a mí. Gracias por esta hora, Señor. Bendice nuestra vida.